Llegué 3 minutos tarde al tren de Acela a Boston. Después de correr por toda la estación Penn, subí al tren sin poder recuperar el aliento, solo para descubrir que Juliet, la nueva practicante, estaba sentada en mi lugar junto a la ventana. Mi prometido, Donovan, estaba inclinado sobre ella, tocándole suavemente el cabello y tratando de tranquilizarla. Bajé del tren, le mandé un mensaje para terminar nuestra relación de 5 años y me alejé. Él pensó que simplemente estaba celosa. Pero esa misma noche, después de que su madre, Viven, me llamara para exigirme que volviera a enviar la cancelación de la boda, entendí que Donovan no había comprendido nada de lo que acababa de pasar. ¿Qué hiciste? Llegué 3 minutos tarde, pero alcancé el tren a Boston. También llegué al final más horrible de una relación que había durado 5 años. El vagón estaba lleno. Los compartimentos de arriba ya estaban ocupados con maletas y bolsas. Arrastré mi equipaje por el pasillo, con el sudor bajándome por la frente y todavía respirando con dificultad. Entonces la vi. Juliet estaba sentada en mi asiento junto a la ventana. Llevaba un suéter tejido de color rosa claro y tenía sobre las piernas un saco de hombre. Reconocí el saco inmediatamente. Era de Donovan. Y Donovan estaba parado justo a su lado. Una mano la tenía apoyada en el respaldo del asiento y con la otra le acariciaba suavemente el cabello. No era un gesto casual. Era un gesto tierno, tranquilo y demasiado familiar. «Está bien», le decía en voz baja. «Sloan no es tan injusta. Eres nueva en el proyecto y estás nerviosa por tu primer viaje de trabajo. Es normal que quiera cuidar de ti». Juliet levantó la mirada hacia él. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Pero este es el asiento de Sloan». «Que ella lo va a entender», respondió Donovan sin siquiera voltearse para verme. Yo me quedé parada en medio del pasillo, sujetando con fuerza la manija de mi maleta. Las luces brillantes del tren no dejaban nada a la imaginación. Juliet me vio y se levantó de golpe, como si se hubiera asustado. «Sloan, estás aquí. No quería quitarte tu asiento. Donovan dijo que me mareo cuando viajo y que podía sentarme aquí un rato». Finalmente, Donovan se dio la vuelta y me vio. Su primera reacción no fue preguntarme si estaba bien. Ni siquiera fue disculparse. Lo primero que dijo fue: «¿Por qué tardaste tanto?». Todo el equipo estaba esperando. Lo miré en silencio. Él frunció el ceño y después bajó un poco el tono. «Mira, solo es un asiento. Juliet estuvo hasta medianoche organizando archivos y no se siente bien. Puedes tomar su asiento. Está unas filas más atrás». Seguí la dirección de su mirada. Unas filas más adelante había un asiento junto al pasillo, al lado de una mujer que cargaba a un bebé. A sus pies había 2 bolsas enormes. Ese no era el asiento que le habían asignado a Juliet. Era un asiento que ellos habían cambiado para ella. De repente, toda la situación me pareció ridícula. Durante 5 años había estado al lado de Donovan. Lo acompañé cuando apenas era un gerente junior y después cuando se convirtió en líder de proyectos. Me quedé despierta hasta altas horas de la noche trabajando con él en propuestas. Ayudé a atender a sus clientes. Incluso acompañé a su madre a escoger detalles para la casa que algún día tendríamos juntos. Había hecho todo lo posible por ser la pareja perfecta. Siempre estaba ahí para apoyarlo. Y ahora se suponía que debía entregar mi propio asiento porque una nueva empleada estaba cansada. ¿Que este es mi asiento asignado?, pregunté. Donovan hizo una pausa. «Sloan, no hagas un escándalo en el tren». Volví a preguntar, esta vez con una voz tranquila. ¿Que este es mi asiento asignado? Durante unos segundos, todo el vagón pareció quedarse en silencio. Juliet agarró el saco de Donovan y susurró: «Sloan, por favor, no te enojes. Me levantaré ahora mismo». Lo dijo, pero no se movió. El rostro de Donovan cambió. Se veía molesto. «Mira lo que hiciste. La asustaste. Ella acaba de graduarse. No sabe cómo funcionan estas cosas. Tú eres directora senior y mi prometida.
¿No puedes ser un poco más comprensiva? La palabra prometida, dicha por él, me dolió como una herida que alguien estuviera abriendo lentamente. No discutí. No grité. Solo miré mi teléfono. Faltaba un minuto para que el tren saliera. Tomé mi maleta y me dirigí hacia la puerta. Sloan, ¿a dónde vas? Me gritó Donovan desde atrás. No volteé. Un empleado del tren se acercó y dijo: Señora, las puertas están a punto de cerrarse. Miré hacia la puerta. Me voy a bajar, respondí. Y eso fue exactamente lo que hice. Bajé del tren dejando atrás a Donovan, a Juliet y, sin que ellos lo supieran todavía, los últimos 5 años de mi vida. Donovan creyó que yo simplemente estaba haciendo un berrinche por un asiento. No entendía que el asiento no era el problema. El problema era que, después de 5 años de estar siempre a su lado, había descubierto lo poco que significaba yo para él cuando tenía que elegir entre respetarme a mí o hacer sentir cómoda a otra mujer. Y por primera vez en 5 años, elegí no quedarme. El empleado del tren se sorprendió y se hizo a un lado. En cuanto bajé al andén, las puertas del tren se cerraron detrás de mí. A través del vidrio vi a Donovan correr hacia la puerta. Tenía el ceño fruncido y movía los labios diciendo algo que no podía escuchar, aunque sabía perfectamente qué estaba diciendo. ¿Estás loca? Juliet estaba detrás de él, todavía sosteniendo su saco. El tren comenzó a avanzar. Yo me quedé quieta en el andén mientras la presión que sentía en el pecho poco a poco empezaba a desaparecer. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Donovan. ¿Qué se supone que significa eso? Miré las palabras y solté una pequeña risa. Después escribí lentamente: se acabó lo nuestro. Lo envié y enseguida desactivé nuestra ubicación compartida. Luego abrí el chat grupal donde estábamos organizando la boda y eliminé a la organizadora. Maya, la boda queda suspendida. Detén todo el trabajo que esté en proceso, escribí. Maya respondió casi de inmediato: ¿estás segura? Miré el anillo de compromiso que llevaba en el dedo. Yo misma había pagado la diferencia por ese anillo. En aquel momento, Donovan me había dicho: vamos a formar una familia, así que ¿qué importa? Si te gusta, simplemente paga con tu tarjeta. En ese entonces me pareció un detalle lindo. Ahora solo me sentía tonta. Me quité el anillo y lo guardé en el bolsillo más profundo de mi bolsa. Estoy segura. Media hora después, reservé un asiento en primera clase en el siguiente tren a Boston. No lo hice para perseguirlos, sino porque todavía tenía que llegar a Boston. Yo estaba a cargo de un proyecto en el que había trabajado durante 8 meses y no iba a permitir que Donovan y Juliet lo arruinaran. Antes de subir al tren, Donovan me llamó. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Otra vez rechacé la llamada. La tercera vez me dejó un mensaje de voz. Su tono estaba lleno de impaciencia. Sloan, ¿ya terminaste con este berrinche? Juliet solo se sentó en tu lugar durante 1 minuto, ¿de verdad es para tanto? Compra un boleto para el siguiente tren y ven para acá. La presentación con el cliente esta tarde es tu responsabilidad. Guardé el mensaje de voz y le respondí por texto: el proyecto es mi responsabilidad. Tú ya no lo eres. Esta vez no respondió. Cuando llegué a Boston, ya estaba oscuro. La recepcionista del hotel me entregó mi tarjeta para entrar a la habitación. El equipo del señor Scott ya se registró, me informó. Asentí y subí a mi habitación. Apenas entré, recibí una llamada de Vivian, la madre de Donovan. Su voz sonaba fría y no tuvo ninguna de las amabilidades que normalmente usaba conmigo. Sloan, la organizadora de la boda, acaba de informarme que la boda está cancelada. ¿Ustedes dos se suponía que estaban juntos en un viaje de trabajo? ¿Qué hizo Donovan? Me quedé junto a la ventana, mirando el tráfico que pasaba por debajo. 5 años atrás, cuando Vivian me llamó por primera vez, había sido muy amable conmigo. Me decía querida Sloan, como si yo fuera su propia hija. Con el tiempo descubrí que su cariño era directamente proporcional a lo útil que yo podía ser para ella. Vivian, respondí tranquilamente. La boda está cancelada. Es verdad.
Hubo un silencio de 2 segundos. Después levantó la voz. No seas impulsiva. La boda es en 2 meses, ¿y qué hay de todo el tiempo y el dinero que ya hemos gastado? Eso es algo de lo que ustedes tendrán que preocuparse, respondí. Se quedó completamente sorprendida. Colgué. Justo cuando dejé el teléfono sobre la mesa, sonó el timbre de mi habitación. Miré por la mirilla. Donovan estaba afuera, con el rostro serio, y Juliet estaba detrás de él. Él tocó la puerta. Sloan, abre. Yo no me moví. Entonces bajó la voz. Ya basta. Me estás haciendo quedar mal frente a una practicante. Al mirar a los dos desde el otro lado de la puerta, finalmente entendí algo. Desde el tren hasta el hotel, su preocupación nunca había sido por mis sentimientos. Siempre había sido por su propia imagen. Tomé mi teléfono y llamé a la recepción. Hola. Hay unas personas afuera de mi habitación que me están molestando. ¿Podrían enviar a seguridad, por favor? Los golpes de Donovan en la puerta se detuvieron. Juliet comenzó a llorar suavemente. Donovan, todo esto es culpa mía. No debí hacerle caso. Puse mi teléfono en silencio, abrí mi computadora y comencé a preparar la reunión del día siguiente. Esa noche, Donovan me mandó 27 mensajes. Algunos eran exigencias, otros súplicas y otros eran órdenes. El último llegó a la 1 de la madrugada. Sloan. Será mejor que te presentes mañana a la reunión y actúes con normalidad. No permitas que nuestros problemas personales afecten el trabajo. Miré la pantalla y sonreí. Después guardé en una nueva carpeta una captura de pantalla del asiento del tren, el mensaje con el que terminé nuestra relación y un video donde se veía a Donovan molestándome frente a la puerta de mi habitación. El nombre de la carpeta era sencillo, Evidencia para la disolución. A la mañana siguiente, a las 8:30, entré al restaurante del hotel. Donovan ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Juliet estaba frente a él, sosteniendo un vaso de leche tibia. Sus ojos todavía estaban hinchados por haber llorado. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Sloan, siento mucho lo de ayer. No sabía que te ibas a enojar tanto. No habló muy fuerte, pero sí lo suficiente para que los compañeros que estaban sentados en las mesas cercanas pudieran escucharla. Tomé mi café y me senté en otra mesa. No tienes que disculparte conmigo. Juliet se quedó paralizada. Levanté la mirada hacia ella. Tú tomaste mi asiento, pero Donovan fue quien te dijo que lo hicieras. Si de verdad estás arrepentida, deberías preguntarle por qué usa mis cosas para quedar bien con otras personas. El restaurante quedó en silencio. Donovan dejó su taza de café sobre la mesa. Sloan, deja de hacer comentarios indirectos. Lo ignoré y abrí mi computadora para revisar la presentación. Juliet seguía de pie, con el rostro completamente rojo de vergüenza. Donovan la tomó suavemente del brazo y la hizo regresar a su asiento. Come, le dijo con ternura, como si estuviera consolando a una niña que había sido tratada injustamente. Antes, cuando él hacía ese tipo de cosas, yo sentía una punzada de dolor. Ya no. A las 9:30 llegamos a las oficinas del cliente. El proyecto de Boston era una colaboración anual muy importante. Yo era la directora encargada de la propuesta y Donovan era el jefe del proyecto. Juliet, como practicante, debía tomar notas y preparar algunos documentos. Pero justo antes de entrar a la sala de juntas, Donovan me llamó aparte. Y deja que Juliet presente la reunión hoy. Lo miré. ¿Por qué? Estuvo trabajando toda la noche. Necesita una oportunidad. ¿Y si no está preparada? El cliente quiere escuchar la propuesta, no una historia interminable. El rostro de Donovan se puso serio. ¿Puedes dejar de mezclar tus sentimientos personales con el trabajo? Eres directora. ¿Qué tiene de malo dejar que una persona nueva tenga un poco de experiencia? Cerré mi computadora. Está bien. Ella va a presentar. Pero tú serás responsable del resultado. Donovan frunció el ceño. ¿Y qué se supone que significa eso?
Exactamente lo que escuchaste. Entramos a la sala. La reunión comenzó. Juliet se colocó frente a la pantalla. Su voz temblaba de los nervios. En la primera diapositiva aparecía su presentación personal. Comenzó a hablar y pronunció mal el nombre de la empresa del cliente. El director del cliente, el señor Hayes, levantó la mirada. ¿Cuándo cambiamos nuestro nombre? Juliet se puso nerviosa y miró inmediatamente a Donovan. Él intervino. Disculpe. Nuestra nueva compañera está un poco nerviosa. Después me miró. Era una señal clara para que yo interviniera y arreglara el problema. No me moví. Juliet continuó. En la tercera diapositiva leyó los datos del mercado del año pasado como si fueran del año anterior. En la quinta, confundió la estrategia de uno de nuestros competidores. Y en la octava diapositiva apareció una página que contenía una nota interna que nunca debió estar en la presentación. La nota decía: Sloan, esta diapositiva se siente demasiado agresiva, ¿podemos hacerla más suave? Donovan trató de explicar. El cliente prefiere un enfoque más tranquilo. La sala quedó completamente en silencio. El señor Hayes tenía una expresión seria. Donovan ya no podía quedarse sentado. Sloan, toma el control. No dudé. Me levanté, caminé hasta el frente, desconecté la computadora de Juliet y conecté la mía. Y mis disculpas. Esa era una versión incorrecta y todavía no había sido aprobada de la presentación. Ahora les mostraré la propuesta oficial. No desperdicié ni una palabra más. Comencé la presentación. Durante los siguientes 20 minutos expliqué cada punto con claridad, respondí las preguntas del cliente y presenté las cifras correctas. Poco a poco, la expresión del señor Hayes cambió. Su rostro dejó de estar tenso y comenzó a mostrar interés. Cuando terminó la reunión, se acercó a mí en privado. Sloan, quiero que tú supervises la propuesta final. El presupuesto de este proyecto es bastante grande. Este no es el momento adecuado para capacitar a personas nuevas. Sus palabras fueron educadas, pero el mensaje era muy claro. Había sido una fuerte llamada de atención para Donovan. Juliet permaneció con la cabeza agachada. Unas lágrimas cayeron sobre su libreta. Donovan acompañó al cliente hasta la salida. Yo me quedé en la sala, cerrando mi computadora. Por primera vez, no sentía culpa por haber dejado que Donovan enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando Donovan regresó, lo primero que me dijo fue: Sloan, ¿por qué no interviniste antes? Lo miré directamente. ¿No fuiste tú quien me dijo que no mezclara mis sentimientos personales con el trabajo? Trató de contener su enojo. Tú sabías que ella no estaba preparada y yo sabía que esto era una reunión con un cliente. Ella apenas está empezando. No tiene derecho a cambiar una propuesta oficial sin autorización. Juliet comenzó a llorar. Sloan, yo no la cambié por mi cuenta. Donovan me dijo que podía mejorar la redacción. Donovan la interrumpió de inmediato. Y ya es suficiente. Noté una pequeña señal de preocupación en sus ojos. Tomé mi computadora. Antes de la revisión de esta tarde, voy a enviar al chat del proyecto todo el historial de versiones. Así quedará completamente claro quién cambió cada cosa. El rostro de Juliet se puso todavía más pálido. De regreso al hotel, Donovan y yo viajamos en el mismo automóvil. Juliet iba en otro. En cuanto se cerró la puerta del auto, la actitud de Donovan cambió por completo. ¿Qué estás tratando de hacer exactamente? Miré por la ventana. Terminar el compromiso, terminar nuestra relación y seguir cada uno por su lado después de entregar el proyecto. Soltó una pequeña risa, como si acabara de escuchar un chiste. ¿Todo por un asiento? Me giré para mirarlo. Nunca se trató del asiento. Entonces, ¿de qué se trató? Al verlo, entendí que realmente no comprendía lo que había hecho. O quizás sí lo entendía y simplemente no le importaba. Se trató de que sabías perfectamente que ese era mi asiento y aún así dejaste que otra mujer se sentara ahí. Se trató de que cuando finalmente subí al tren,
En lugar de preguntarme si estaba cansada o si estaba bien, lo primero que hiciste fue preguntarme por qué había llegado tarde. Se trató de que estabas acariciándole el cabello y esperabas que yo simplemente lo entendiera. Se trató de que me dijiste que me sentara hasta atrás sin siquiera hablarlo conmigo. Donovan guardó silencio durante unos segundos. Después dijo: solo estás celosa. Me reí. ¿Ves? Esa es la única explicación que puedes aceptar porque así no tienes que admitir que tú fuiste el que hizo algo mal. Su expresión cambió. De Sloan, llevamos 5 años juntos. No puedes tirar todo por la borda con un simple mensaje. Saqué mi teléfono y le mostré el correo de confirmación de la organizadora de la boda. Todos los servicios quedan suspendidos. Ya lo hice. Su rostro se quedó completamente serio. ¿De verdad les avisaste? Sí. ¿Y estás loca? Mi madre ya lo sabe. Me llamó anoche. ¿Cómo pudiste hablar con ella directamente? Lo miré con incredulidad. ¿Y cómo se supone que debía hacerlo? ¿No tenía que avisarles a nuestros padres que la boda estaba cancelada? ¿Debía avisarle primero a Juliet? El automóvil quedó en silencio. El conductor nos miró rápidamente por el espejo retrovisor y enseguida volvió a mirar hacia el frente. Donovan habló entre dientes. Vas a arrepentirte de esto. Guardé mi teléfono. Guarda esa amenaza para ti mismo. El auto llegó al hotel. El vehículo de Juliet acababa de llegar también. Ella bajó y corrió hacia Donovan. Tropezó y estuvo a punto de caer en sus brazos. Él reaccionó por instinto y la sostuvo. Yo estaba parada en las escaleras observándolos tranquilamente. Juliet levantó la mirada hacia mí, como si estuviera aterrada, y rápidamente se apartó de Donovan. Sloan, no malinterpretes esto. No dije una sola palabra. Simplemente saqué mi teléfono y les tomé una fotografía. Donovan lo vio y se enfureció. ¿Qué estás fotografiando? Guardé el teléfono en mi bolsa. Estoy documentando los hechos. Él extendió la mano hacia mí. Yo di un paso hacia atrás. El guardia de seguridad del hotel estaba justo junto a la entrada. Donovan, dije con firmeza, vuelve a tocarme y llamaré a la policía. Su mano se quedó congelada en el aire. Juliet comenzó a llorar. Varios compañeros que estaban cerca voltearon para mirar. Yo me di la vuelta y entré al elevador. Mientras las puertas se cerraban, volvió a entrar una llamada de Donovan. La rechacé. Después apareció un mensaje de Vivian. Sloan, sé que estás molesta, pero tienes que pensar en las consecuencias. Este es un momento muy importante para la carrera de Donovan. No permitas que un problema pequeño arruine el futuro de los dos. Me quedé mirando esas palabras con los dedos apretados alrededor del teléfono. Abrí la aplicación de mi banco y cancelé la autorización para que se hiciera con mi dinero el pago de la hipoteca de nuestro departamento el próximo mes. Después abrí los contratos de la boda y le escribí a Maya. Inicia la cancelación de todos los contratos que estén firmados a mi nombre. Las penalizaciones pueden descontarse de mi depósito. No devuelvas el dinero restante a la familia de Donovan. Maya me respondió. ¿Ya no hay vuelta atrás? Escribí. En ninguna. A las 10 de la noche, Donovan finalmente se dio cuenta del primer cambio. Me llamó. Su voz estaba llena de preocupación y pánico. Sloan, ¿qué pasó con la autorización del pago de la hipoteca? Yo estaba parada frente al enorme ventanal de mi habitación del hotel. Mi voz permaneció tranquila. ¿Por qué debería seguir usando mi dinero para pagar los gastos de tu familia? Del otro lado de la llamada, escuché cómo su respiración se hacía cada vez más pesada. Estamos a punto de casarnos. La boda está cancelada. Yo no he aceptado terminar nuestra relación. No necesito que estés de acuerdo. Colgué. Poco después, Vivian volvió a llamarme. Esta vez ya no hablaba con ese tono de superioridad que siempre había usado conmigo. Su voz incluso temblaba. Sloan, dime qué demonios hizo Donovan. Miré por la ventana las luces de Boston. Y Vivian,
deberías preguntárselo a él. A la mañana siguiente, el equipo del proyecto tuvo una reunión de emergencia. El cliente había exigido una versión final y confirmada del plan antes de esa tarde. De lo contrario, el proyecto de Boston quedaría suspendido. Donovan se veía terrible. Juliet estaba sentada junto a él, con la cabeza agachada y los ojos todavía rojos de tanto llorar. Yo me senté frente a ellos y abrí mi computadora. Donovan habló primero. Hubo un pequeño problema en la reunión de ayer, principalmente por los nervios de una persona nueva. No deberíamos hacer que esto parezca más grave de lo que realmente fue. Levanté la mirada. ¿Un pequeño problema? Donovan me lanzó una mirada de advertencia. Lo ignoré. Abrí el historial de versiones y lo proyecté en la pantalla para que todos pudieran verlo. La propuesta oficial y definitiva quedó confirmada a las 9:46 de la noche de anteayer. A las 11:23 de la noche, alguien entró a la carpeta compartida usando la cuenta de Juliet y modificó 15 páginas. A las 12:17 de la madrugada, Donovan utilizó su cuenta para aprobar esa versión. Los registros aparecieron claramente en la pantalla. Nadie habló en la sala. El rostro de Juliet se puso completamente pálido. De Sloan, yo solo quería que el lenguaje fuera más amable. La miré. ¿Quién te dijo que cambiaras el nombre del cliente? Juliet comenzó a tartamudear. Donovan frunció el ceño. De Sloan, no hay necesidad de atacar a una persona nueva. Asentí lentamente. Está bien. Entonces haré responsable a la persona que realmente estaba a cargo. Abrí un segundo archivo. Donovan, como líder del proyecto, aprobaste una versión incorrecta que no había sido revisada y además le pediste a una practicante que presentara esa versión frente al cliente. Eso hizo que el cliente comenzara a cuestionar la profesionalidad de todo nuestro equipo. Hice una pausa. Esto no es un error de una persona nueva. Es un problema de liderazgo. David Sterling, el subdirector del proyecto y quien dirigía la reunión, tenía el rostro serio. Donovan, ¿cómo explicas esto? Donovan me miró con una expresión que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que me daba cada vez que cometía un error en el trabajo. Era una mirada que decía, ayúdame. Esperaba que yo interviniera, arreglara la situación y asumiera parte de la culpa por él. Pero esta vez tomé un poco de agua y no dije nada. Donovan tuvo que explicar lo que había hecho. Solo quería darle una oportunidad a una persona nueva para que pudiera aprender y crecer. No esperaba que se pusiera tan nerviosa. Juliet levantó la cabeza de golpe. Donovan, ¿no me dijiste que la propuesta de Sloan era demasiado agresiva y que debía hacerla más suave? El ambiente de la sala cambió inmediatamente. El rostro de Donovan se puso blanco. Juliet continuó. Me dijiste que mejorara la redacción, pero también dijiste que a los clientes les gustaba escuchar un tono más amable, porque no les agradaba el estilo tan agresivo de Sloan. De repente dejó de hablar. Se dio cuenta de que acababa de revelar demasiado. Pero ya era demasiado tarde. Todos habían escuchado. David Sterling me miró. De Sloan, ¿cuál es tu opinión? Yo solo me fijo en los resultados, respondí. En este momento, el cliente ya no confía en nuestro proceso profesional. Sugiero que yo me encargue directamente de corregir la propuesta y hablar con ellos esta tarde. Hice una pausa antes de continuar. También considero que Donovan y Juliet deberían perder temporalmente los permisos para editar esta versión. Donovan reaccionó de inmediato. ¿Qué? ¿Estás tratando de apartarme del proyecto? Estoy tratando de salvar el proyecto, respondí tranquilamente. Este es mi proyecto. Lo miré directamente. Entonces entrega los resultados que se esperan de un líder de proyecto. Donovan quedó acorralado. Su rostro se puso rojo de la rabia. David Sterling dio unos golpecitos sobre la mesa. Bien. Hagan lo que dice Sloan. Sloan dirigirá la reunión con el cliente esta tarde. Luego miró a Donovan. Tú asistirás solamente como observador. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Juliet. Lo siento. Todo esto es culpa mía.
Nadie respondió. Esta vez, sus lágrimas no provocaron que alguien corriera a consolarla. Solo fueron recibidas con un incómodo silencio. Después de la reunión, Donovan me alcanzó en el pasillo y se puso frente a mí. ¿Ya estás satisfecha, Sloan? Intenté seguir caminando, pero me agarró de la muñeca. Antes no eras así. Me detuve. ¿Cómo era antes? Me miró fijamente. Antes te importaba el panorama completo. Retiré mi mano. Tu panorama completo siempre significó que yo arreglara tus errores, cargara con la culpa por Juliet y te ayudara a quedar bien frente a los clientes. Donovan bajó la mirada por un momento. Solo desearía que no fueras tan cruel. Yo no fui la cruel. Justo cuando iba a responder, Juliet salió de la sala de juntas. Se detuvo al vernos. Donovan, ¿hice que ustedes dos discutieran? No pude evitar soltar una pequeña risa. Por fin acertaste en algo. El rostro de Juliet cambió de inmediato. Donovan habló con firmeza. Regresa a tu habitación y descansa. Juliet mordió su labio. ¿Pero la reunión de esta tarde? No vas a asistir. El pánico apareció en sus ojos. Donovan, sé que cometí un error. Por favor, no me saques del equipo del proyecto. La forma en que lo dijo me pareció extraña. No sonaba como una empleada hablando con su jefe. Sonaba más como una mujer hablando con un hombre al que le importaba demasiado. Miré a Donovan. Él evitó mi mirada. Y en ese momento entendí algo. Aquella no era la primera vez que Juliet cruzaba los límites con Donovan. Solo era la primera vez que yo lo había visto con mis propios ojos. Esa tarde, durante la reunión con el cliente, presenté la propuesta corregida. El señor Hayes quedó satisfecho y decidió continuar con el contrato. Pero sus últimas palabras dejaron muy claro lo que pensaba. Sloan, confiamos en ti, pero eso no significa que confiemos en todos los arreglos internos de su empresa. Por favor, asegúrate de que el equipo encargado de ejecutar el proyecto se mantenga estable de ahora en adelante. Cuando ese comentario llegó a la empresa, David Sterling me llamó esa misma noche. Sloan, continuarás dirigiendo el proyecto de Boston. Yo hablaré con Donovan. Está bien, respondí. David se quedó callado unos segundos. Los rumores sobre tu relación con Donovan ya se extendieron por la oficina. Lo sé. ¿Eso va a afectarte? No. Bien. Después de colgar, recibí un mensaje de Donovan. Está bien, tú ganas. Pero no hagas un drama por lo de la boda. Esa frase, no hagas un drama, la había usado muchas veces. Era como si, para él, todas mis decisiones razonables fueran simplemente ataques emocionales. Le respondí. Mañana por la noche iré a la cena de tu familia para hablar personalmente sobre la cancelación de nuestro compromiso. Respondió casi de inmediato. No provoques a mi madre. Sonreí. No estaba preocupado por cómo su familia pudiera tratarme. Estaba preocupado por que yo hiciera enojar a su madre. Esa noche, de regreso en mi habitación del hotel, comencé a revisar las finanzas de nuestros 5 años juntos. El enganche del departamento había sido de $200,000. Yo había aportado $150,000. Las renovaciones habían costado $100,000, de los cuales yo había pagado $60,000 por adelantado. La fiesta de compromiso, las fotografías y la mayoría de los depósitos de la boda habían sido pagados con mi tarjeta de crédito. La frase que Donovan repetía con más frecuencia era: «Pronto seremos una familia, ¿para qué llevar una cuenta tan exacta de todo?». Antes yo pensaba que, cuando se trataba de una familia, no era necesario llevar cuentas. Ahora entendía algo diferente. La persona que no lleva las cuentas es la que termina siendo aprovechada. Exporté todos mis registros de pagos y transacciones. También encontré el acuerdo de copropiedad del departamento. Vivian había intentado convencernos de dejar la hipoteca únicamente a nombre de Donovan por cuestiones de impuestos, mientras yo ponía el dinero en efectivo. Yo no había aceptado. El contrato final, que tenía validez legal, decía claramente que mi aportación para el enganche era un bien personal protegido.
Si el compromiso terminaba, Donovan tenía la obligación de devolverme la cantidad principal que yo había aportado, además de una cantidad razonable por el aumento de valor, dentro de un plazo de 30 días. Mi padre, que ya había fallecido, había insistido en que yo firmara ese acuerdo. Me había dicho: «Ves, Sloan, los sentimientos son sentimientos, pero tener algo que te proteja siempre es importante». En aquel momento pensé que estaba siendo demasiado desconfiado. Ahora, con los ojos todavía rojos, escaneé el contrato y lo guardé en la carpeta. De repente, alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla. Esta vez no era Donovan. Era Juliet. Estaba sola y sostenía un vaso de té de manzanilla para llevar. Se veía nerviosa y tímida. «Sloan, ¿podemos hablar?» «¿O sobre qué?», pregunté desde el otro lado de la puerta. «Sobre Donovan», respondió en voz baja. No abrí. No tenía ningún interés en hablar con ella. De repente, se acercó más a la puerta y su voz cambió. Ahora sonaba fría y agresiva. «Sloan, ¿de verdad crees que puedes simplemente alejarte?» Mi mano se quedó quieta sobre la perilla. Juliet continuó: «Y él está contigo por costumbre. No por amor». No respondí. «Y él me dijo que estar contigo es agotador. Que todo es demasiado intenso, como si estuviera en una reunión de trabajo todo el tiempo». Encendí la grabadora de voz de mi teléfono. Juliet siguió hablando sin saber que la estaba grabando. Me dijo que conmigo se siente tranquilo. «Sloan, ¿de verdad crees que 5 años significan algo? Al final, va a elegir a la mujer que no lo haga sentirse estresado». Solté una pequeña risa. Entonces, a través de la puerta cerrada, respondí: «Juliet, si estás tan segura de todo eso, ¿por qué no tienes el valor de decírselo frente a él?». Del otro lado no se escuchó nada. Silencio absoluto. Guardé la grabación y le puse un nombre sencillo. Grabación de la provocación de Juliet. Al día siguiente, el equipo del proyecto regresó a casa. Esta vez llegué temprano a la estación. Me senté en mi asiento asignado, saqué mi computadora y me puse los audífonos. Nadie se atrevió a pedirme que cambiara de lugar. Cuando Donovan subió al tren, se quedó quieto por un segundo al verme. Juliet entró detrás de él y susurró: «Donovan, mi asiento está hasta atrás». Donovan me miró. Antes, yo habría sido la primera en decir: «Ustedes dos siéntense juntos. Así será más fácil hablar del proyecto». Pero esta vez no dije nada. Seguí concentrada en mi trabajo. Después de unos momentos parado ahí, Donovan no tuvo otra opción que llevar a Juliet hasta la parte de atrás del vagón. Cuando el tren comenzó a avanzar, me mandó un mensaje: «Juliet fue a verte anoche». Lo miré y no respondí. Me mandó otro: «Es joven y a veces habla sin pensar. No se lo tomes a mal». Puse mi teléfono boca abajo y seguí trabajando. Una hora después, Juliet publicó algo en sus redes sociales. Era una fotografía de un café latte preparado especialmente, colocado sobre la pequeña mesa del tren. El mensaje decía: «Qué bonito es que alguien te cuide durante un viaje de trabajo». Alguien recordó exactamente cómo me gusta mi café. No le di me gusta. Tomé una captura de pantalla y la guardé. Esa tarde, cuando regresamos a la oficina, David Sterling convocó a una reunión para revisar todo lo ocurrido con el proyecto. La reunión apenas había comenzado cuando Juliet se puso de pie. Tenía los ojos rojos. «Lo siento mucho, compañeros. Mi falta de experiencia causó problemas en el proyecto. Estoy dispuesta a asumir toda la responsabilidad». Parecía una actuación muy bien preparada. Pero sus palabras, asumir toda la responsabilidad, solo hicieron que el ambiente se volviera más incómodo. Varios compañeros se miraron entre sí. Donovan aprovechó el momento. Es normal que una persona nueva cometa errores. Lo importante es aprender de ellos. Abrí mi computadora. Entonces, que Juliet empiece explicando por qué tenía permisos para editar la propuesta oficial. Juliet se quedó congelada. Continué:
También puede explicar quién le dio esos permisos y por qué la versión modificada nunca pasó por el proceso correcto de revisión. Juliet tragó saliva. Yo pensé que si Donovan ya la había visto, entonces estaba bien. Me volteé hacia Donovan. Ve entonces, ¿qué responsabilidad está asumiendo ella? ¿Llorando o escribiendo una disculpa de 2000 palabras? Alguien en la sala tuvo que contener una risa. El rostro de Donovan se puso serio. Sloan, ya es suficiente. Estamos hablando de los procedimientos de trabajo. ¿Estás diciendo que no tienes ningún prejuicio personal en todo esto? Levanté la mirada hacia él. Sí tengo un prejuicio personal. La sala quedó completamente en silencio. Continué. Mi prejuicio personal es que ya me cansé de arreglar los problemas que ustedes dos causan. Proyecté 3 documentos en la pantalla. El primero mostraba el historial de modificaciones de la propuesta. El segundo contenía un registro de todos los errores ocurridos durante la reunión con el cliente. El tercero era una lista de todo el trabajo que yo había tenido que corregir por Juliet durante los últimos 3 meses. Desde que Juliet entró al equipo, ha enviado archivos equivocados 7 veces, ha olvidado confirmar información con clientes 4 veces y ha enviado una lista interna de precios a un chat externo 3 veces. Hice una pausa. Y cada una de esas veces, yo fui quien tuvo que arreglarlo. El rostro de Juliet se puso completamente blanco. Sloan, no sabía que estabas llevando un registro de todo eso. La miré. No estoy guardando rencor. Estoy llevando un registro de trabajo. David Sterling comenzó a revisar los documentos impresos. Su expresión se volvía cada vez más seria. Finalmente miró a Donovan. Donovan, ¿sabías de estos incidentes? Donovan no respondió de inmediato. Yo respondí por él. Sí, lo sabía. Entonces mostré una captura de pantalla de una conversación. El mensaje era de Donovan. Juliet acaba de graduarse. No seas tan duro con ella. Ayúdala a arreglarlo y esta noche te invito a cenar. Había más mensajes parecidos. Solo mostré 3. Fue suficiente. David cerró la carpeta. Y Juliet queda suspendida del proyecto de Boston. Preséntate con recursos humanos para que te asignen a otro proyecto. Juliet comenzó a llorar. Después David miró a Donovan. Donovan, tu autoridad como líder del proyecto queda suspendida temporalmente. Sloan tomará el control. Juliet salió corriendo de la sala entre lágrimas. Por primera vez, nadie la siguió para consolarla. Donovan se quedó sentado, con el rostro completamente pálido. Después de la reunión, me siguió hasta mi oficina. ¿Ya estás satisfecha? Arruinaste las posibilidades de que le ofrezcan un puesto después de sus prácticas. Guardé los documentos en mi archivero. Cometió errores. Es normal que eso afecte su evaluación. Pero ¿sabes cuánto trabajó para conseguir estas prácticas? Necesita este trabajo. Y yo necesito un equipo que no me haga perder el tiempo ni me atrase. Me miró como si fuera la primera vez que realmente me veía. De Sloan, ¿cuándo te volviste tan fría? Cerré la puerta del archivero. Desde el momento en que me dijiste que me sentara hasta atrás del tren. Donovan se quedó sin palabras. Después de unos segundos, bajó el tono. De Sloan, admito que manejé mal lo que pasó en el tren. Pero no tienes que llevar esto tan lejos, hasta el punto de terminar nuestro compromiso. Llevamos 5 años juntos. La boda está a la vuelta de la esquina. La boda está suspendida. Mi madre jamás estará de acuerdo. Que esto es entre tú y yo. No depende de que tu madre esté de acuerdo. Donovan suspiró. ¿No puedes ser menos firme? Lo miré. Juliet había dicho lo mismo. Vivien también. Y ahora Donovan. Parecía que, para ellos, mi capacidad, mi trabajo y todo lo que yo hacía bien eran cosas que simplemente daban por hecho. Pero en cuanto dejaba de ceder, entonces yo era demasiado firme. Abrí un cajón y saqué un documento. Lo puse sobre el escritorio. Y este es un borrador del acuerdo para terminar nuestro compromiso.
Puedes llevártelo y revisarlo. Donovan bajó la mirada y vio el título. Su rostro cambió por completo. ¿Incluso preparaste un acuerdo? Sí. Me miró sorprendido. ¿Te Sloan, llevas mucho tiempo queriendo terminar conmigo? Solté una pequeña risa. ¿Ves? Otra vez resulta que todo es culpa mía. Donovan se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. Eso no es lo que quise decir. ¿Ve entonces, qué quisiste decir? Se quedó en silencio. Lo miré directamente. Simplemente nunca pensaste que de verdad sería capaz de irme. Mis palabras parecieron golpearlo con fuerza. Se quedó de pie frente a mi escritorio durante mucho tiempo, sin decir nada. Finalmente tomó el acuerdo. Mañana en la cena familiar, será mejor que no hagas un escándalo frente a todos los familiares. Lo miré con firmeza. Tú invitaste a todos esos familiares para presionarme, ¿verdad? Por un instante, su expresión mostró nerviosismo. Supe que había acertado. La cena familiar originalmente era una simple reunión mensual. Pero esta vez Vivien se había asegurado de invitar a todos los tíos y tías. Quería que los familiares mayores me presionaran para que cambiara de opinión. Lo que ella no entendía era que tener más personas presentes también haría más fácil que yo dejara las cosas claras de una vez por todas. Esa noche, Maya me llamó. La boda sigue suspendida. El hotel llamó para preguntar qué está pasando. Y diles que fue una decisión mutua cancelar la boda. Está bien. Y gracias. Maya hizo una pausa. Alguien de la familia de Donovan también me llamó. Preguntaron si podían recibir de vuelta el depósito. Solté una risa de incredulidad. ¿Y en serio? Hay algo más, dijo Maya, bajando la voz. La madre de Donovan fue hoy a la oficina de la organizadora de la boda. Dijo que la boda sigue en pie, que la novia simplemente está de mal humor y que en unos días se me pasará. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. De verdad creía que podía tratarme como si yo fuera simplemente un objeto dentro de su plan. ¿Vas a ir sola a la cena de mañana? Sí. ¿Quieres que vaya contigo? Y no hace falta. Miré las facturas y el acuerdo que estaban sobre mi escritorio. Me debían ese dinero. Y yo misma me encargaría de recuperarlo. La cena familiar estaba programada para las 7 de la noche en un restaurante privado, no en su casa. A Vivien le encantaba aparentar elegancia y sofisticación frente a sus familiares. Cuando llegué, el salón privado ya estaba lleno. Donovan estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa. Y Juliet también estaba ahí. Llevaba un vestido blanco y estaba sentada a la derecha de Donovan, con una expresión tímida y frágil. En cuanto entré, todos voltearon a verme. Vivien fue la primera en hablar. Tenía una sonrisa claramente fingida. Sloan, ya llegaste. Ven, siéntate. Tú y Donovan tuvieron una pequeña discusión, pero no había necesidad de alarmar a la organizadora de la boda. Lo dijo con tanta naturalidad, como si cancelar una boda fuera simplemente una pequeña pelea entre una pareja. No me senté junto a Donovan. En cambio, tomé una silla cerca de la puerta para poder salir fácilmente cuando quisiera. Donovan frunció el ceño. Ven a sentarte aquí. Puse mi bolsa sobre la silla vacía que estaba junto a mí. Aquí estoy bien. La sonrisa de Vivien desapareció por un instante. La tía de Donovan intervino inmediatamente. Sloan, estás exagerando. Donovan tiene mucha presión en el trabajo. Es normal que quiera ayudar y orientar a una compañera joven. Ustedes llevan 5 años juntos. No tires todo por la borda por una practicante. Los ojos de Juliet se llenaron de lágrimas inmediatamente. Todo es culpa mía. Nunca quise causar problemas. La tía de Donovan se mostró comprensiva de inmediato. Ven. Solo es una muchacha dulce e inocente. Levanté la mirada. Una muchacha dulce e inocente no toma el asiento que le asignaron a otra persona. La sala quedó en silencio. Las lágrimas de Juliet quedaron atrapadas en sus pestañas, sin llegar a caer.
Donovan habló en voz baja, pero con tono de advertencia. Sloan. Lo miré. ¿Estoy equivocada? Vivian dejó sus palillos sobre la mesa. Sloan, sé que sientes que te trataron mal, pero esto es un asunto pequeño. Tú y Donovan tienen 5 años de historia. No puedes permitir que un momento de celos destruya todo. Solté una pequeña risa. Entonces tú también piensas que simplemente estoy celosa. ¿Qué otra cosa podría ser? Su tono era tranquilo, pero sus palabras pesaban. Sloan, tienes que ser más realista. Donovan ocupa un puesto importante. Siempre habrá personas intentando llamar su atención. No puedes permitir que cada pequeña cosa destruya una relación de 5 años. Asentí lentamente. Entonces, ¿invitaron a Juliet esta noche para ayudarme a practicar? El rostro de Vivian cambió. Donovan golpeó la mesa con la mano. Sloan, no te pases de la raya. Lo ignoré. Saqué una carpeta de mi bolsa y la deslicé sobre la mesa. La carpeta se detuvo justo frente a Vivian. Ya que estamos todos aquí, hablemos de la terminación de nuestro compromiso. El ambiente de la sala cambió por completo. Vivian no abrió la carpeta. Simplemente se quedó mirándome. ¿Hablas en serio? Ayer también hablaba en serio. La tía de Donovan negó con la cabeza, claramente molesta. Sloan, esto no es práctico. Las invitaciones ya fueron enviadas y los depósitos ya están pagados. Cancelar la boda ahora sería muy incómodo y causaría problemas económicos para todos. La miré. De entonces, cuando Donovan permitió que una practicante tomara mi asiento y me obligó delante de todos a cederle mi lugar, ¿eso no fue una falta de respeto? Hice una pausa. ¿Solo era un asiento? Después miré a Juliet. Entonces, por favor, dale tu asiento a Juliet ahora mismo. El rostro de la tía se puso rígido. ¿Ves? Dije. Cuando te toca a ti ceder tu lugar, ya no es solo un asiento. Nadie dijo una palabra. Finalmente, Vivian abrió el acuerdo. Leyó las primeras páginas. Su expresión cambió poco a poco. Devolución del dinero del enganche, reembolso de los gastos de renovación, devolución proporcional de los depósitos de la boda. Levantó la mirada. Sloan, calculaste todo con muchísimo detalle. Y esto ya es estrictamente un asunto de negocios, respondí con calma. Además, ya no somos familia. Vivian se puso tensa. ¿Quién dice que ya no lo somos? Su voz se volvió más aguda. Tú y Donovan todavía no han terminado. Saqué mi teléfono, abrí la confirmación de la organizadora de la boda y lo puse sobre la mesa. Todos los preparativos de la boda están suspendidos. El lugar, la organizadora, el fotógrafo, todos los contratos están cancelados o en proceso de cancelación. Donovan finalmente ya no pudo quedarse sentado. ¿Con qué derecho cancelaste todo por tu cuenta? Porque yo fui quien firmó los contratos y también fui quien pagó por ellos. Donovan se quedó sin palabras. Vivian respondió inmediatamente. ¿Y qué hay del departamento? La propiedad está a nombre de Donovan. Saqué un segundo documento. El acuerdo adicional sobre los derechos de propiedad del departamento. Lo puse sobre la mesa. Tú estabas presente cuando lo firmamos. Mis aportaciones están consideradas como bienes personales míos, anteriores al matrimonio. Si el compromiso termina, Donovan tiene que devolverme ese dinero dentro de 30 días. Vivian pasó rápidamente las páginas hasta llegar al final. Entonces vio su propia firma. Su rostro pasó del rojo al blanco. Probablemente había olvidado aquel acuerdo. En aquel momento, solo estaba interesada en conseguir que yo pusiera el dinero lo más rápido posible. Había firmado sin pensarlo demasiado. Supuso que, como yo amaba a Donovan, nunca tendría el valor de exigirle que cumpliera lo que estaba escrito. Pero se había equivocado. Juliet, sentada junto a ellos, parecía completamente sorprendida. Probablemente nunca había imaginado que gran parte del departamento de la familia de Donovan había sido pagado con mi dinero.
Donovan se inclinó hacia mí y habló en voz baja. Sloan, hablemos de todo esto en privado. Asentí. Está bien. Hablemos de esto ahora mismo. Tomé mi teléfono y presioné reproducir. La grabación de Juliet frente a mi puerta comenzó a escucharse en toda la habitación. Su propia voz llenó el silencio. Y él me dijo que conmigo se sentía tranquilo, que estar conmigo lo hacía sentirse relajado. Nadie se movió. La expresión de Donovan cambió por completo. ¿Qué importan 5 años? Él me dijo que estar contigo es agotador, como estar en una reunión todo el tiempo. Necesita a alguien que lo deje relajarse. Juliet se levantó de golpe. ¿Me grabaste? Levanté la mirada. Fuiste a la puerta de mi habitación de hotel en medio de la noche para provocarme. ¿Cuál es el problema de que te haya grabado? El rostro de Donovan se endureció mientras miraba a Juliet. ¿Fuiste a su habitación y le dijiste todas esas cosas? Juliet negó con la cabeza mientras lloraba. No quise decir eso. Yo solo. La interrumpí. Lo que quisiste decir no importa. Lo que importa, Donovan, es que permitiste que ella cruzara los límites. Hice una pausa. Y no fue una sola vez. Abrí la carpeta donde había guardado las capturas de pantalla. Ahí estaban las fotografías del café en el tren, la bolsa con medicinas que apareció en el hotel y las fotografías de ellos trabajando hasta altas horas de la noche. Ninguna de esas cosas demostraba por sí sola que hubieran tenido una relación. Pero juntas resultaban muy desagradables, especialmente por los mensajes que Juliet había escrito junto a las fotografías. Es adictivo sentir que eres la favorita. Las expresiones de los familiares cambiaron. Ya no podían decir que yo estaba exagerando. Vivian golpeó la mesa con enojo. Juliet. Solo eres una practicante. ¿Quién te dijo que publicaras todas estas tonterías? El rostro de Juliet se puso pálido. Parecía que quería llorar, pero esta vez nadie estaba ahí para consolarla. Donovan me miró. Tenía los ojos llenos de emociones difíciles de entender. Sloan, entre ella y yo nunca pasó nada. Lo sé, respondí. Donovan pareció sorprendido. Continué. Por eso no estoy aquí para descubrir si me engañaste. Estoy aquí para decirte que yo me voy. La habitación quedó completamente en silencio. Me puse de pie y empujé el acuerdo para terminar nuestro compromiso hacia Donovan. O lo firmes o no, es asunto tuyo. En 30 días iniciaré las acciones legales correspondientes. Vivian entró en pánico. No puedes hacer esto. La carrera de Donovan está en un momento muy importante. Si haces público todo esto, no será bueno para nadie. La miré directamente. Para mí sí será bueno. Tomé mi bolsa y salí del restaurante. Donovan salió detrás de mí y me alcanzó en el pasillo. Me agarró del brazo. Sloan, ¿de verdad vas a destruir 5 años de relación? Retiré mi brazo. Yo no fui quien los destruyó. Tenía los ojos rojos. ¿De verdad ya no hay espacio para hablar? Lo miré. 5 años atrás, él me había confesado sus sentimientos en un pasillo muy parecido a ese. En aquel entonces tenía las manos sudadas y me juró que me trataría bien durante toda la vida. Pero una vida entera es demasiado tiempo. Él solo duró 5 años. Dejaste de haber espacio para hablar desde el momento en que dijiste que ella no se molestaría, respondí. Me di la vuelta y me fui. Detrás de mí podía escuchar los gritos enojados y apagados de Vivian desde el salón privado. Estaba regañando tanto a Juliet como a Donovan. Salí del restaurante y sentí el aire fresco de la noche. Mi teléfono vibró. Era un mensaje anónimo. Sloan, deberías saber algo. Juliet no solo está intentando quitarte a tu pareja. También está intentando quitarte tu proyecto. Debajo había una captura de pantalla de un chat grupal. El grupo se llamaba Boston Task Force. En la conversación, Juliet había escrito: cuando termine el proyecto de Boston, voy a formar parte del equipo principal. Probablemente Sloan reduzca sus horas después de la boda. Donovan había respondido:
Todas las futuras oportunidades del equipo principal serán para mí. Me quedé mirando esas palabras. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Así que no solo querían mi asiento. Querían mi puesto. Miré durante mucho tiempo la captura de pantalla anónima. El chat se llamaba Boston Task Force y, además de Juliet, incluía a 2 asistentes del proyecto y a un diseñador externo. En la captura, Juliet hablaba de una manera completamente diferente a como normalmente se comportaba conmigo. Sloan es demasiado intensa. Incluso los clientes piensan que es agotadora. Donovan dice que después de la boda ella planea reducir su trabajo y concentrarse más en su vida personal. Seguramente después cambiarán los créditos y responsabilidades del proyecto. Otro mensaje decía: ahora estoy aprendiendo directamente de Donovan y, después de que se casen, yo voy a encargarme de las relaciones con los clientes. Después escribió: si soy sincera, Donovan ya está bastante cansado de ella. No siempre es bueno que una pareja sea tan controladora. Hace que un hombre sienta que lo están vigilando todo el tiempo. Al leer esas palabras, recordé algo que Donovan me había dicho una vez. De Sloan, cuando nos casemos, puedes alejarte un poco de esta vida tan pesada de la empresa. Yo me encargaré de nosotros. En aquel momento pensé que lo decía porque quería cuidarme. Ahora entendía lo que realmente significaba. No quería que yo descansara. Quería que yo me hiciera a un lado. A la mañana siguiente, en cuanto llegué a la oficina, fui directamente al Departamento de Tecnología de la Información. No hice ningún escándalo. Simplemente pedí que exportaran todo el registro de accesos de la unidad compartida del proyecto de Boston. El empleado de Tecnología de la Información dudó antes de responder. Que esto necesita la autorización del líder del proyecto. Ahora yo soy la líder del proyecto, respondí. Asintió de inmediato. Y no hay problema. Media hora después, el registro completo llegó a mi correo. Juliet había descargado varias veces mis propuestas de las primeras etapas del proyecto. Incluso había descargado algunos archivos personales míos y modelos de perfiles de clientes que todavía ni siquiera se habían hecho públicos. Y la persona que le había dado acceso había sido Donovan. Me quedé mirando la pantalla. El último resto de dolor que todavía sentía en el pecho finalmente se convirtió en una decisión fría y firme. Podía alejarme de Donovan y aceptar lo que había pasado a nivel personal. Pero no iba a permitir que usara mi trabajo profesional para construir su propio futuro. Reenvié el registro a David Sterling, nuestro vicepresidente, junto con una nota. Esto involucra acceso no autorizado a información confidencial del proyecto. Recomiendo iniciar una investigación interna de cumplimiento. 10 minutos después, David me llamó. Su voz era seria. De Sloan, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Estoy segura. Y sé que Donovan también estará involucrado. Te conozco. Lo interrumpí. En nuestro compromiso ya terminó. David guardó silencio durante 2 segundos. Está bien. Haré que el departamento de cumplimiento investigue el asunto. Para esa tarde, el ambiente en la oficina había cambiado por completo. Llamaron a Juliet a una reunión. Cuando salió, tenía el rostro pálido y los ojos muy hinchados por haber llorado. No regresó a su escritorio. En cambio, fue directamente a mi oficina. La puerta estaba entreabierta y ella la empujó sin siquiera tocar. De Sloan, ¿estás tratando de arruinarme la vida? Varios compañeros que estaban afuera voltearon a mirar. Levanté la vista. Sal y toca la puerta. Juliet se quedó sorprendida. Repetí. Sal y toca la puerta. La vergüenza apareció inmediatamente en su rostro y sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Solo soy una practicante. ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Tomé mi teléfono y comencé a grabar. A partir de ahora, cada palabra que digas quedará registrada. Su expresión cambió. Afuera, algunos compañeros comenzaron a murmurar. Juliet se mordió el labio y bajó el tono. Sloan, sé que no te gusta que Donovan y yo nos acerquemos, pero el trabajo es el trabajo. Yo de verdad solo quería aprender. ¿O aprender?
Pregunté. ¿Por eso descargaste mis archivos personales y mis modelos de trabajo? Sus ojos comenzaron a moverse nerviosamente. Donovan me dijo que podía verlos. ¿Y él te dijo que lo hicieras? Sí. ¿Y simplemente lo hiciste? Yo pensé que como él era tu prometido, entonces lo que era tuyo también era de él. Juliet se quedó sin palabras. Me puse de pie y coloqué frente a ella una copia impresa del registro de accesos. Juliet, si de verdad quieres aprender, empieza por aprender algo básico, los límites profesionales. Ella tomó aire, comenzó a llorar y salió corriendo de mi oficina. 10 minutos después, Donovan llegó. Te lo pagaré cuando mi inversión madure. Y algunas veces. No le digas a Donovan. Solo necesito un poco de ayuda. En aquel entonces yo había evitado exigirle el dinero porque no quería avergonzarla. Pero ahora todas las conversaciones seguían ahí. El señor Jensen las revisó y sonrió. Esto hace las cosas mucho más fáciles. Le devolví la sonrisa. Resultó que el primer paso para ver las cosas con claridad era dejar de buscar excusas para justificar el daño que otras personas te habían causado. Al mediodía, Donovan me mandó un mensaje muy largo. Sloan, estuve pensando toda la noche. Lo que pasó en el tren fue mi culpa. No debí permitir que Juliet tomara tu asiento. Tampoco debí ignorar lo que sentías. Pero llevar todo esto a la empresa, a la organizadora de la boda y a nuestras familias es demasiado. Podemos hablar, pero no lastimes a personas inocentes. Leí el mensaje. Y lo único que sentí fue cansancio. ¿Personas inocentes? Él se refería a Juliet. Se refería a Vivian. Se refería a él mismo. A todos menos a mí. Le respondí. Voy a las 3 de la tarde, el señor Jensen te enviará la carta con el acuerdo financiero. Su llamada llegó inmediatamente. No contesté. A las 3 en punto, el abogado envió la carta. A las 3:07 de la tarde, Vivian me llamó. Esta vez ya no intentó fingir amabilidad. Contesté. Pues Sloan, ¿qué significa esto? ¿Quieres que te devuelva el dinero? Un préstamo se tiene que devolver. Yo entendí que eso era un regalo que me estabas dando como tu futura nuera. En nuestras conversaciones tú dijiste claramente que era un préstamo. Su voz se volvió más aguda por el enojo. Te estuviste 5 años con Donovan. ¿Qué tiene de malo que me compraras algunas cosas? ¿Qué clase de futura nuera lleva una cuenta de todo lo que hace? La corregí inmediatamente. No soy tu nuera y nunca lo voy a hacer. Vivian se quedó callada. Después comenzó a gritarme. Me llamó fría, materialista y desagradecida. Dijo que estaba mordiendo la mano que me había ayudado. Puse el teléfono en altavoz y activé la grabadora. Cuando finalmente se quedó sin cosas que decir, hablé con calma. Vivian, acabas de admitir que yo te di ese dinero, ¿correcto? Al otro lado de la línea hubo un silencio total. Y gracias por tu cooperación, dije. Y colgué. El señor Jensen, que estaba sentado frente a mí, no pudo evitar reírse. Señorita Sloan, realmente tienes talento para reunir pruebas. Tuve buenos maestros, respondí. A las 5 de la tarde llegaron los resultados preliminares de la investigación de cumplimiento. Se confirmó que Juliet había accedido a información sin autorización. También se confirmó que Donovan le había dado permisos para acceder a esos datos. Además, se descubrió que la administración de permisos dentro del equipo del proyecto de Boston había violado gravemente las políticas de la empresa. Todavía no habían anunciado oficialmente las sanciones, pero ya era prácticamente seguro que Donovan perdería su puesto como líder del proyecto. Cuando la noticia comenzó a circular, la cafetería de la oficina estaba llena de rumores. Entré con mi taza de café y, de inmediato, todos dejaron de hablar. Sonreí. Por favor, no dejen de hablar por mí. Una de mis compañeras se puso incómoda. Sloan, no estábamos hablando de ti. Lo sé. Ella dudó y después bajó la voz. En realidad, Juliet llevaba tiempo cruzando los límites.
Siempre presumía que Donovan le estaba asesorando personalmente y decía que tú estabas demasiado ocupada para capacitar a alguien. Otra compañera agregó. Incluso insinuaba que Donovan estaba buscando una persona más fácil de manejar para ser su compañera de liderazgo en el futuro. La primera compañera continuó. También llegó a tomarse una foto sentada en tu silla de la oficina. Dijo que quería acostumbrarse al lugar de la directora. Apreté un poco más la taza que tenía en la mano. ¿Tienen esa foto? Mi compañera la buscó inmediatamente en su teléfono. La había publicado en una cuenta privada. Tomé una captura de pantalla. En la fotografía, Juliet estaba sentada en mi silla de la oficina y sostenía mi pluma fuente. El mensaje decía: algún día también estaré sentada aquí. Quería mi asiento en el tren. Quería mi puesto en el proyecto. Y también quería ocupar mi lugar en mi propia vida. Solo olvidó preguntarme si yo estaba dispuesta a renunciar a todo eso. Esa noche, Donovan finalmente fue al despacho de abogados para hablar conmigo. Llevaba varios días durmiendo muy poco. Tenía la camisa arrugada y varios días de barba en el rostro. Lo primero que dijo cuando me vio fue: Sloan, no llevemos esto tan lejos. Me senté al otro extremo de la mesa de reuniones. Que esto no es una escena. Es un acuerdo de separación. El señor Jensen empujó una carpeta hacia Donovan. Señor Scott, este es el acuerdo para terminar el compromiso y la propuesta para dividir y devolver los bienes y aportaciones económicas presentada por la señorita Sloan. Puede llevarlo con su propio abogado para que lo revise. Donovan ni siquiera miró al abogado. Solo me miró a mí. ¿De verdad vas a hacer cuentas conmigo después de 5 años? ¿Todo esto se trata solamente de dinero? Se trata de mucho más que dinero, respondí. Se trata de respeto y dignidad. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Me admito que últimamente te he descuidado. Juliet es nueva y no sabe muchas cosas. Solo estaba tratando de ayudarla un poco más. Lo miré fijamente. ¿Ayudarla hasta el punto de darle mi asiento, mi proyecto, mi propuesta y acceso a mis datos? Donovan se quedó sin palabras. Saqué una copia del boleto del tren y la puse sobre la mesa. Donovan, ese día llegué 3 minutos tarde, pero no fue porque quisiera hacerte esperar. La noche anterior me quedé despierta hasta las 3 de la mañana revisando las preguntas y respuestas del cliente para ti. Esa mañana también respondí otros 2 correos de clientes en tu nombre. Ni siquiera había desayunado cuando salí corriendo hacia la estación. Su rostro poco a poco se puso pálido. ¿De verdad no sabía todo eso? Sí lo sabía. Simplemente se había acostumbrado a que yo hiciera todo por él. Continué. Cuando subí a ese tren, no me preguntaste por qué había llegado tarde. Solo pensaste que yo debía haber llegado a tiempo, que debía cederte mi asiento y que debía entender las necesidades de Juliet. Donovan bajó la cabeza. Lo siento. Era la primera vez que realmente me pedía perdón. Pero ya era demasiado tarde. Acepto tus disculpas, dije. Pero terminar nuestra relación no está a discusión. Donovan levantó la cabeza rápidamente. ¿No puedes darme una oportunidad más? No. ¿Por qué no? Lo miré directamente. Porque ya te he dado demasiadas oportunidades. De repente, la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Vivian entró apresurada y dejó un montón de invitaciones sobre la mesa. No estoy de acuerdo con esta separación. Todas las invitaciones ya fueron enviadas. Sloan, ¿cómo esperas que nuestra familia dé la cara ante los demás? Tomé una de las invitaciones. Era gruesa, de color marfil, con letras doradas y un diseño muy elegante. Ahí estaban nuestros nombres, Donovan y Sloan. La miré durante unos segundos y después la dejé sobre la mesa. Entonces puedes informarles que la boda. Vivian temblaba de rabia. ¿Acaso es honorable que una mujer termine un compromiso de esta manera? Levanté la mirada. Vivian, estás entendiendo todo mal. Empujé el acuerdo para terminar el compromiso hacia ella. Soy yo quien está terminando con él. Después,
Donovan me pidió que nos reuniéramos en una cafetería. Yo no quería ir, pero me dijo que sería la última vez que hablaríamos y que solo discutiríamos los detalles de la separación, no nuestra relación. Acepté. Era una cafetería a la que solíamos ir juntos. Nuestra mesa favorita era la tercera, junto a la ventana. Donovan solía decir que la luz de ese lugar era perfecta para tomarme fotografías. Pero después de 5 años, mi teléfono estaba lleno de fotos de él, mientras que en su teléfono apenas había fotografías mías. Cuando llegué, él ya estaba esperándome. Había 2 cafés sobre la mesa, un americano caliente y un latte de caramelo. Empujó el latte hacia mí. Antes te gustaba este. No lo toqué. Ya no tomo cosas tan dulces. Su mano se quedó quieta por un momento. ¿Cuándo cambiaste? Hace 2 años. Hice una pausa. Ese fue el año en que mis problemas estomacales empeoraron y el médico me dijo que redujera el café con azúcar. Te lo había contado. Donovan se quedó en silencio durante mucho tiempo. Finalmente habló. Sloan, he estado pensando mucho durante estos últimos días. Tenías razón. Di por hecho todo lo que hacías por mí y no tomé en cuenta tus sentimientos. Bajó la mirada. Lo que pasó en el tren, yo estuve completamente equivocado. Después agregó. Yo me encargaré de lo de Juliet. La van a sacar del proyecto. Tampoco volveré a ayudarla de manera personal. Solté una pequeña risa. Hablas como si estuvieras resolviendo una queja de un cliente. Estoy tratando de recuperarte, dijo, claramente desesperado. Lo miré. Donovan, no estoy terminando contigo solamente porque ayudaste a Juliet. Frunció el ceño. O entonces, ¿por qué? Saqué 2 boletos impresos y los puse sobre la mesa. Míralos con atención. Uno era mi boleto original y el otro era el de Juliet. Mi boleto era para un asiento junto a la ventana, en primera clase. El de ella era para un asiento estándar en otro vagón. Donovan se quedó mirando los boletos. Cuando permitiste que Juliet se sentara en mi lugar, no fue una decisión que tomaste en ese momento. Desde el principio esperabas que yo cediera mi asiento. Su rostro perdió el color. Y ni siquiera me preguntaste si yo estaba dispuesta a hacerlo, continué. Porque en tu cabeza yo simplemente iba a aceptarlo. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Saqué otro documento. Era el registro de permisos del proyecto. Le diste acceso a mis datos sin preguntarme si estaba de acuerdo. Porque pensaste que mi trabajo era tuyo y que podías regalarle acceso como un favor. Después saqué los registros de los pagos del departamento. Tu madre usó mi dinero para sus propias necesidades y tú nunca me preguntaste si estaba de acuerdo. Porque pensabas que yo iba a formar parte de la familia y que mi dinero también sería dinero de tu familia. Cada documento parecía darle un golpe más. La expresión de Donovan cambió poco a poco. Finalmente lo miré y dije. No me lastimaste solamente aquel día en el tren. Día tras día, poco a poco, dejaste de verme como una persona y empezaste a verme como un recurso. Sus ojos estaban rojos. Sloan, eso no era lo que yo pensaba. Negué con la cabeza. Lo que tú pensabas ya no importa. Lo que haces sí importa. Bajó la cabeza y habló en voz baja. Es que he estado bajo mucha presión. Tú eres muy capaz. Haces todo muy bien. A veces me siento inútil a tu lado. Juliet es diferente. Ella me necesita. Sus palabras finalmente quitaron la última capa de excusas que quedaba. De entonces, para demostrar que tú eres útil, decidiste hacerme sentir inútil. Él levantó la mirada rápidamente. No, no es eso. Y sí lo es. Necesitabas que alguien te admirara, así que permitiste que ella me pasara por encima. Necesitabas sentirte importante, así que dejaste que ella usara mi trabajo para demostrar lo que podía hacer. Tú sabías que eso me iba a lastimar. Simplemente pensaste que yo podía soportarlo. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Yo no hice nada. Antes, con solo ver que Donovan estaba cansado o preocupado,
yo inmediatamente me ablandaba. Ahora, verlo llorar solo me hacía sentir que estaba frente a un extraño. En ese momento, una voz conocida llegó desde la entrada de la cafetería. Donovan. Era Juliet. Llevaba un abrigo azul claro, tenía los ojos rojos y sostenía su teléfono con fuerza. Donovan la vio y su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí? Juliet lo miró con tristeza. Te llamé, pero no contestaste. Solo quiero saber si la empresa me va a despedir. Tomé un poco de agua. Qué conveniente. Cada vez que Juliet aparecía, parecía que todo estaba preparado. Vete a casa, dijo Donovan entre dientes. Juliet me miró. Sloan, tú ya estás terminando con él. ¿Por qué no me dejas en paz? A mí simplemente me gustaba la forma en que él me cuidaba. Nunca quise quitarte nada. Dejé mi vaso sobre la mesa. ¿No querías quitarme nada? Ella asintió mientras lloraba. Abrí mi teléfono y le mostré la foto donde aparecía sentada en mi silla de la oficina. Ve entonces, ¿qué es esto? Su rostro cambió de inmediato. Giré el teléfono hacia Donovan. Cuando vio la fotografía, también se quedó sorprendido. Juliet comenzó a ponerse nerviosa. Eso solo era una broma. ¿Sentarte en mi silla era una broma? ¿Usar mi pluma era una broma? ¿Publicar en internet que algún día estaría sentada ahí también era una broma? Me levanté. Juliet, tú no eres una chica indefensa. Eres ambiciosa y querías ocupar mi lugar. Dejó de llorar por un momento. Tomé mi bolsa. Donovan, dijiste que tú te encargarías de ella. Pero parece que ni siquiera puedes evitar que interrumpa nuestra última conversación. Me di la vuelta para irme. Donovan intentó detenerme. Sloan. Me hice a un lado y continué caminando. Los términos del acuerdo siguen en pie. Tienes 30 días. Salí de la cafetería. Detrás de mí escuché a Juliet. Donovan, de verdad no quería hacer eso. Después escuché la voz de Donovan, enojada y contenida. ¿Cómo conseguiste una foto dentro de su oficina? No volteé. Mi teléfono vibró. Era un correo del departamento de cumplimiento de la empresa. Sloan, con respecto al acceso no autorizado de Juliet y la transferencia externa de información del proyecto, necesitamos que asistas mañana por la mañana a una reunión formal para revisar lo ocurrido. Leí el correo y sonreí con frialdad. La última parte de todo esto estaba a punto de comenzar. La reunión formal se llevó a cabo a las 10 de la mañana siguiente, en una sala privada de recursos humanos. Solo estábamos David Sterling, el jefe de cumplimiento, una representante de recursos humanos, Donovan, Juliet y yo. Juliet estaba sentada al otro extremo de la mesa. Su rostro estaba completamente pálido. Donovan estaba sentado frente a ella y no volteaba a mirarla. Antes de comenzar la reunión, David se acercó a mí. Sloan, solo di los hechos. Asentí. El jefe de cumplimiento comenzó proyectando en la pantalla los registros del sistema. Según nuestros registros, Juliet descargó sin autorización del líder principal del proyecto, Sloan, varios materiales importantes del proyecto en diferentes ocasiones. Entre ellos estaban el perfil de los clientes, información del presupuesto y borradores de las estrategias de nuestros competidores. Juliet se levantó inmediatamente. Yo no se los envié a nadie. Solo quería estudiarlos. El jefe de cumplimiento la miró con seriedad. También encontramos que enviaste algunos de esos archivos a una dirección de correo electrónico personal externa. La sala quedó completamente en silencio. Donovan giró rápidamente la cabeza para mirarla. Juliet entró en pánico. Ese correo es mío. Solo quería trabajar desde mi casa. El jefe de cumplimiento respondió con voz firme. La política de la empresa prohíbe enviar información confidencial del proyecto a cuentas personales. La palabra lo dejó completamente sorprendido. Se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Esa misma tarde, David Sterling me entregó oficialmente todo el proyecto de Boston. Cuando recibí el correo confirmando mi nombramiento,
No sentí la emoción que alguna vez había imaginado. Solo sentí que, finalmente, las cosas estaban como debían estar. Antes de salir de la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Era Vivian. Su voz estaba llena de enojo. Sloan, hiciste que Donovan perdiera su proyecto. Espero que estés feliz ahora. Podía escucharla llorando de manera desesperada al otro lado de la línea. Me detuve. Vivian, este es un lugar de trabajo. Tú sabes perfectamente que estamos en una oficina. Fuiste tú quien trajo sus problemas personales aquí y terminó dañando la reputación de Donovan. Saqué mi teléfono. ¿Necesitas que te recuerde quién violó las reglas de la empresa al darle acceso no autorizado a una pasante? Vivian se quedó callada. Continué. Donovan perdió el proyecto por su propia mala administración. Juliet fue despedida porque rompió las reglas. Tú tienes que devolverme el dinero porque fue un préstamo. Todos están enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. ¿De verdad es tan difícil de entender? El rostro de Vivian se puso rojo de furia. Levantó la mano para golpearme, pero un guardia de seguridad le detuvo el brazo antes de que pudiera tocarme. Varias personas en el vestíbulo soltaron exclamaciones de sorpresa. También voy a guardar la grabación de esto, dije tranquilamente. Vivian finalmente se puso nerviosa. Bajó la mano, aunque su voz seguía llena de desafío. Y no seas tan cruel. Si sigues tratando así a las personas, vas a terminar completamente sola. Me reí. Eso está bien para mí. Me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, ella gritó con frustración. ¿Te vas a arrepentir? No volteé. Yo sabía que la persona que terminaría arrepintiéndose no sería yo. La negociación final del acuerdo quedó programada para el sábado por la tarde, en la oficina de mi abogado. Vivian se había opuesto desde el principio. Decía que una firma de abogados era un lugar demasiado frío para resolver un asunto familiar. Pero el señor Jensen insistió en que cualquier conflicto legal debía resolverse en un lugar profesional y neutral. Cuando llegué con el señor Jensen y entré a la sala de juntas, Vivian y Donovan ya estaban ahí. Vivian estaba sentada muy rígida en su silla, usando un traje oscuro y con el rostro tenso. Donovan estaba sentado a su lado y parecía completamente agotado. Cuando Vivian vio a mi abogado, su expresión se volvió todavía más desagradable. Sloan, esto es un asunto familiar. ¿Por qué estás llevando todo esto tan lejos legalmente? Tomé asiento. La última vez que tuvimos un asunto familiar, casi me agrediste en el vestíbulo de mi oficina. Su rostro se endureció. El señor Jensen comenzó a repartir los documentos. Hoy estamos aquí para confirmar 3 cosas. Primero, la terminación del compromiso. Segundo, la división de los bienes y el dinero. Tercero, la distribución de las responsabilidades económicas relacionadas con los contratos de la boda que fueron cancelados. Vivian soltó una risa burlona. Al final, todo se trata de dinero. Sloan, nunca imaginé que fueras una mujer tan calculadora. La miré. Y yo nunca imaginé que fueras tan buena para no pagar tus deudas. Vivian golpeó la mesa. Tú. El señor Jensen la interrumpió tranquilamente. Señora Scott, por favor cuide su lenguaje. Esta reunión está siendo grabada. Vivian se contuvo. Donovan me miró. Su voz sonaba cansada y dolorida. Sloan, por favor, no seas así. Alguna vez fuimos una familia. Lo miré directamente. No lo fuimos. Y definitivamente ya no lo somos. Sus ojos se llenaron de tristeza. Al ver que la agresividad no estaba funcionando, Vivian cambió de estrategia y adoptó un tono más suave. Sloan, admito que antes hablé demasiado fuerte, pero todas las parejas tienen problemas. Donovan simplemente cometió un pequeño error, algo que cualquier hombre podría cometer. Juliet ya fue despedida. Recuperaste el proyecto. ¿Qué más quieres? Solté una pequeña risa. ¿De verdad crees que estoy cancelando nuestra boda por un proyecto? Vivian frunció el ceño. Entonces, ¿por qué más sería?
De entonces realmente no me conoces. Vivian volvió a intervenir. Sloan, no seas tan terca. Has invertido 5 años en esta relación. No puedes simplemente alejarte. Cancelar una boda es una vergüenza enorme. El hecho de que Donovan todavía quiera arreglar las cosas demuestra que te ama. La miré. ¿Y él todavía quiere casarse conmigo? Claro, respondió Vivian con seguridad. Después de todo lo que ha pasado, todavía está tratando de salvar la relación. Eso demuestra que te tiene en su corazón. Asentí. Entonces saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la reunión de investigación. La voz de Juliet se escuchó claramente. También dijiste que solo te ibas a casar con ella porque llevaban 5 años juntos y ya era una costumbre. Dijiste que sería una buena esposa, pero que no era una mujer que pudiera hacer que un hombre se sintiera tranquilo. Mientras la grabación continuaba, las expresiones de todos cambiaron. Vivian se quedó completamente callada. Miré a Donovan. ¿A esto le llamas querer casarte conmigo? Su rostro se puso pálido. Eso fue Juliet hablando sin pensar. Entonces mostré en mi teléfono los mensajes que él me había enviado. No hagas tanto drama por la boda. Mi madre nunca estará de acuerdo. Más te vale no provocar a mi madre. Tenemos 5 años de historia. No puedes terminar todo con un simple mensaje. Miré a Donovan. Desde el principio hasta el final, nunca me preguntaste si yo todavía quería seguir contigo. Simplemente asumiste que yo no podía decidir irme. Él bajó la cabeza y apretó los puños. Vivian estaba cada vez más desesperada. Aunque Donovan haya dicho algo equivocado, tú lo provocaste. ¿Qué hombre podría soportar a una mujer tan fuerte como tú? No discutí con ella. Simplemente puse otro documento frente a Vivian. Y esta es una lista detallada de todos los préstamos que me pediste durante los últimos 3 años. Señalé la cantidad total. En total, son $38,000. Por favor, confirma la fecha límite para devolver el dinero que aparece en el acuerdo. El rostro de Vivian se puso rojo de miedo. ¿Que eso es una mentira? ¿Cuándo te pedí prestados tantos miles de dólares? Abrí nuestro historial de mensajes y su propia voz comenzó a escucharse en la grabación. Sloan, querida, mi inversión todavía no ha madurado. ¿Podrías transferirme $5,000? Te los devuelvo en unos días. Otro mensaje. Sloan, no le digas a Donovan. Está demasiado ocupado con el trabajo. Y otro. Sloan, cuando seas parte de la familia, no voy a tratarte mal. Un mensaje tras otro. El rostro de Vivian pasó de rojo a blanco. Donovan miró a su madre completamente sorprendido. ¿Pediste prestado todo ese dinero a Sloan? Vivian evitó su mirada. Era para gastos de la familia. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿De qué servía decírtelo? Tu sueldo apenas alcanza para pagar la hipoteca. Después de esa confesión, la sala quedó completamente en silencio. La imagen de mujer orgullosa e independiente que Vivian tanto presumía estaba en parte sostenida con mi dinero. Puse en medio de la mesa el documento con mis aportaciones al departamento. El enganche fue de $200,000. Yo pagué $150,000. Pasé a la siguiente página. Las renovaciones costaron $100,000. Yo pagué $60,000. Después coloqué otro documento. La fiesta de compromiso, las fotografías y los depósitos para la boda sumaron $48,000. Yo pagué $41,000. Miré a todos los presentes. Así que, por favor, no vuelvan a decir que yo me aproveché de esta familia. Nadie respondió. Los hombros de Donovan cayeron. Finalmente parecía entender cuánto había dado yo durante esos 5 años. Pero entenderlo no significaba que pudiera devolverme esos años. Vivian intentó defenderse una última vez. Todo eso lo hiciste porque quisiste. Sí, respondí. Y por eso estoy dejando atrás todo lo que di por amor. Pero los préstamos y los bienes que compramos juntos no fueron regalos. El señor Jensen intervino. Si la otra parte se niega a firmar,
Procederemos legalmente y presentaremos todas las pruebas correspondientes. Vivian finalmente entró en pánico. Miró a Donovan. Donovan, di algo. Pero él solo me miró. Sloan, si firmo esto ahora, ¿de verdad se acaba todo entre nosotros? Terminó en el momento en que me bajé de ese tren, respondí tranquilamente. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Un hombre de 31 años estaba llorando frente a mí en la mesa de negociación. Antes, yo habría cedido. Le habría dado un pañuelo y habría intentado arreglar las cosas. Ahora simplemente acerqué un poco más el acuerdo hacia él. Fírmalo. Su mano tembló cuando tomó la pluma. Me miró, todavía intentando presentarse como la víctima. Sloan, solo cometí un error. Fue un estúpido error con una pasante. Saqué un último documento de mi carpeta y lo puse sobre la mesa. Juliet me envió un correo después de que la despidieron ayer. Se dio cuenta de que ibas a dejar que ella cargara con toda la culpa, así que decidió contarme algunas cosas. Vivian frunció el ceño. ¿Qué es eso? Un historial de mensajes. Lo dije con calma y comencé a leerlo en voz alta para que el señor Jensen pudiera grabar cada palabra. Era un mensaje de Donovan para Juliet. Familiarízate con el proyecto de Boston. Después te daré más oportunidades. Probablemente Sloan reduzca su trabajo después de la boda. Tú podrías ocupar su lugar. Ella es demasiado agresiva. Necesito a alguien como tú que pueda trabajar conmigo. La sala quedó completamente en silencio. El rostro de Donovan se volvió blanco. Los ojos de Vivian se abrieron con horror. Miró a su hijo. Donovan, ¿tú escribiste eso? También me envió capturas donde muestra cómo le llevabas café, le prestabas tu abrigo y le dijiste que tomara mi asiento en el tren, agregué. Aquellas palabras fueron como una bofetada. Vivian, que había pasado toda la tarde intentando mantener una posición de superioridad moral, finalmente perdió toda su fachada. Su hijo no solo había querido ayudar a una nueva empleada. La había estado preparando para ocupar mi lugar. Donovan finalmente rompió el silencio. Su voz temblaba. Sloan solo estaba desahogándose. Nunca le prometí nada serio. Eso no importa, respondí. Todo me parecía irónico. En el tren, Juliet estaba sentada en mi asiento pensando que había ganado. Donovan estaba parado junto a ella pensando que yo terminaría cediendo. Vivian estaba sentada en su lugar de autoridad creyendo que podía obligarme a hacer lo que ella quería. Los tres se habían equivocado. Me puse de pie. ¿Ya terminaron de discutir? Todos me miraron. Le entregué un último documento al señor Jensen. Él abrió su laptop y giró la pantalla hacia ellos. Ahí aparecían las cancelaciones confirmadas de los contratos de la boda, la cancelación del hotel, el registro de los depósitos que serían devueltos y el calendario para devolver el dinero que había puesto en el departamento. Hoy se suponía que esta sería una simple negociación para llegar a un acuerdo, dije. Pero ya que todos estamos aquí, vamos a dejar todo completamente claro. Miré a Donovan. Primero, el compromiso terminó. Que tú estés en desacuerdo no cambia mi decisión. Después miré a Vivian. Segundo, el dinero que me debes tiene que ser devuelto. Puedes firmar el acuerdo o esperar a recibir una citación judicial. Hice una pausa y continué con firmeza. Tercero, desde este momento, ninguno de los dos debe volver a contactarme de ninguna manera. Si vuelven a acosarme, aparecen en mi casa, difunden mentiras sobre mí o intentan molestarme de cualquier forma, llamaré a la policía o presentaré una demanda por acoso. Donovan finalmente entró en pánico. Sloan, no seas así. Lo miré. ¿Todavía vas a decirme no seas así? Entonces dime, ¿cómo debería haber sido? Sus labios comenzaron a temblar. Yo respondí por él. Debí tragarme el orgullo en ese tren, continuar con el viaje de trabajo y seguir arreglando todos tus problemas. Debí aceptar las provocaciones de Juliet y los malos tratos de tu madre y continuar pagando una boda que ya no quería. Debí guardar todo el dolor dentro de mí y caminar hacia el altar sonriendo como si nada hubiera pasado.
Las lágrimas volvieron a caer por su rostro. No. Entonces, ¿cómo debería haber sido? Donovan no pudo responder. Lo miré directamente. Donovan, tú no eres incapaz de amar. Simplemente te amas más a ti mismo que a cualquier otra persona. Nadie habló. Le entregué la pluma. Fírmalo. Esta vez no preguntó si todavía había posibilidad de hablar. Bajó la cabeza y firmó. Vivian gritó. Donovan. Donovan respondió con una voz firme. Mamá, deja de hacer una escena. Esa frase finalmente había salido de su boca. Ahora era su turno de decírsela a su madre. Vivian se quedó completamente paralizada, como si acabaran de darle una bofetada. Ella había usado esas mismas palabras muchas veces para controlarme. Ahora finalmente sabía lo que se sentía escucharlas de alguien más. El señor Jensen confirmó la firma y guardó los documentos. Los pagos deberán hacerse de acuerdo con el calendario establecido. Si existe algún retraso, iniciaremos las acciones legales correspondientes. Vivian se mordió el labio, pero ya no se atrevió a decir otra palabra. Tomé mi bolsa y me levanté para irme. Donovan salió detrás de mí. El pasillo del despacho era largo y estaba muy bien iluminado. Me llamó desde atrás. Sloan. Me detuve. Él me alcanzó. Tenía los ojos completamente rojos. Me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. No volveré a hacerlo. Voy a cortar por completo con Juliet. Me aseguraré de que mi mamá te pague todo. Incluso puedo vender el departamento para devolverte tu dinero. ¿Puedes por favor no irte? Su voz era casi un susurro, como si me estuviera rogando. De repente recordé su rostro cuando las puertas del tren se cerraron. Tenía el ceño fruncido mientras me miraba desde el interior del vagón. En ese momento había tenido muchas oportunidades de bajarse conmigo. Pero no lo hizo. Se quedó en el tren. Se quedó con Juliet. Donovan, dije, ese día no te bajaste del tren. Se quedó completamente quieto. Así que no me persigas ahora. Me di la vuelta y entré al elevador. Mientras las puertas se cerraban lentamente, él se quedó ahí parado, con las lágrimas cayendo por su rostro. Esta vez no sentí ni un poco de lástima. Esta vez, yo era la que estaba cerrando la puerta. Después de firmar el acuerdo, todo avanzó más rápido de lo que esperaba. Donovan vendió algunas de sus inversiones y pidió una segunda hipoteca sobre el departamento para devolverme el dinero del enganche y los gastos de remodelación en 2 pagos. Vivian, en cambio, tardó mucho más en pagarme. Después del primer pago, me mandó un mensaje larguísimo diciendo que yo no tenía lealtad, que era una mujer sin corazón y que algún día me arrepentiría de lo que estaba haciendo. No le respondí. Simplemente bloqueé su número. También limité mi comunicación con Donovan únicamente a través de nuestros abogados. Dejé de leer cualquier mensaje personal que me enviara. Más tarde, Maya me contó que Donovan había ido a la oficina de la organizadora de bodas y se había quedado mucho tiempo frente al fondo que habían preparado para nosotros. Al final, tuvieron que desmontarlo. Quitaron nuestros nombres y guardaron todo. Se veía bastante triste, me dijo Maya. ¿Te dio lástima? Pregunté. Maya negó con la cabeza de inmediato. No. Solo creo que es su culpa por aprender a valorar algo hasta después de perderlo. Sonreí. Era verdad. En la oficina, el proyecto de Boston volvió a avanzar sin problemas. El cliente quedó tan satisfecho que agregó una segunda etapa al contrato. Durante una reunión con todo el equipo, David Sterling reconoció públicamente mi trabajo. Cuando me levanté para hablar, todos aplaudieron. No miré a Donovan. Él estaba sentado hasta atrás, con el rostro cansado y mucho más delgado que antes. Debido al problema con el proyecto, lo habían sacado del equipo principal y lo habían cambiado a un puesto interno de administración de procesos. No era el final de su carrera, pero para él había sido un golpe bastante fuerte. Después de que despidieron a Juliet, intentó publicar una historia en internet diciendo que había sido víctima de acoso laboral, que una prometida celosa la había perjudicado y que su jefe la había utilizado.
Pero en menos de medio día, el equipo legal de la empresa contactó a la plataforma y logró que quitaran las partes que contenían información confidencial del proyecto. Después intentó presentarse como la víctima de un triángulo amoroso, pero alguien publicó la foto donde aparecía sentada en mi silla de la oficina. Los comentarios rápidamente se volvieron contra ella. Esto no es aprender. Esto es hacer planes a escondidas. Le quitaste el lugar a otra persona, intentaste obtener sus datos y después te hiciste la víctima. La primera lección que debe aprender un becario es no tocar lo que no le pertenece. Después de eso, Juliet nunca volvió a aparecer en Internet. Donovan, en cambio, apareció una última vez. Yo estaba en la oficina de mi abogado para terminar los últimos documentos de la división de bienes. Él también estaba ahí. Se veía mucho más delgado que la última vez que lo había visto. Nos sentamos frente a frente en la mesa de reuniones. El notario verificó nuestras identificaciones. Ambas partes están firmando por voluntad propia para completar el acuerdo de división de bienes. Confirmado, dije. Donovan dudó durante unos segundos. Confirmado. El notario puso los sellos sobre los documentos. En cuanto el sello tocó el papel, sentí una enorme ligereza, como si finalmente me hubieran quitado de encima una carga que había llevado durante 5 años. Afuera de la oficina del abogado, Donovan volvió a llamarme. Sloan. Me detuve, pero no me di la vuelta. He estado pensando mucho últimamente. Si aquel día, en el tren, hubiera obligado a Julieta a levantarse, o si me hubiera bajado del tren contigo, las cosas habrían sido diferentes. Miré hacia la calle que tenía frente a mí. Sí. Él dejó escapar el aire lentamente. Entonces me di la vuelta para mirarlo. Pero no lo hiciste. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. No más ilusiones, Donovan. En la vida, hay cosas que no pueden arreglarse solamente con una disculpa. Cuando me bajé de ese tren, no fue una decisión impulsiva. Fue el momento en que finalmente entendí que no había un lugar para mí en tu mundo. Lo siento, susurró. Acepto tu disculpa. Me miró como si todavía quisiera decir algo más, pero hablé antes. No volvamos a buscarnos ni a contactarnos. Apretó la mandíbula. Finalmente, asintió. Está bien. Me di la vuelta y me alejé. Esta vez, él no me siguió. 2 meses después, celebramos que el proyecto de Boston había terminado con éxito. El cliente, el señor Hayes, me entregó un ramo de flores. De Sloan, dijo sonriendo, ha sido un placer trabajar contigo. Eres una persona firme, inteligente y muy profesional. Recibí las flores. Y gracias. Después de la cena de celebración, fui sola a la estación de tren. Esta vez no iba para escapar de nada. Iba rumbo a Boston para la reunión de inicio de la segunda etapa del proyecto. Llegué media hora antes, compré un café caliente y pasé por la entrada. Encontré mi asiento, un asiento junto a la ventana en primera clase. Guardé mi equipaje y me senté. Esta vez, nadie estaba ocupando mi lugar. Cuando el tren comenzó a avanzar, miré por la ventana mientras la ciudad se alejaba poco a poco. Entonces recibí un mensaje de Maya. Buena suerte con el nuevo proyecto y felicidades por estar soltera otra vez. Sonreí y respondí. Gracias. Después me preguntó. ¿Todavía crees en el amor? Pensé durante unos segundos. Sí. Pero creo más en mí misma. Después de enviar el mensaje, apagué mi teléfono. El cielo estaba despejado y brillante. De repente recordé aquella tarde en la que me bajé del tren. En ese momento estaba parada en el andén, con el pecho adolorido, como si me lo hubieran arrancado. Pensé que había perdido 5 años de mi vida. Ahora sabía que no había sido una pérdida. Había sido una forma de dejar de perder. Cuando alguien está sentado en el lugar equivocado, no tienes que hacer un escándalo para que todos lo vean. Solo tienes que recoger tus cosas, bajar del tren y tomar el tren que realmente te corresponde.